29 minutos. Lo escuchamos, la Fiscalía y la Procuraduría ya iniciaron investigaciones penales y disciplinarias para determinar si hubo o no irregularidades en la ejecución de los bombardeos contra varios campamentos de alias Iván Mordisco, en los que murieron 15 menores de edad. La Dirección contra las Organizaciones Criminales de la Fiscalía asumió la investigación frente a los elementos hallados en los bombardeos, mientras que la Dirección contra las Violaciones a los Derechos Humanos busca establecer si en esas operaciones hubo eventualmente omisión de protocolos a la luz del derecho internacional humanitario. También se busca establecer si el trabajo de inteligencia contempló la presencia de menores de edad en esas zonas bombardeadas. Además, la Fiscalía indaga el reclutamiento ilícito cometido por parte de las disidencias de las FARC de estos menores de edad muertos durante las operaciones militares. Clave el testimonio de los padres de familia de estos niños para que se sepa exactamente bajo qué circunstancias estaban en sus filas. Por su parte, y como lo escuchamos, la Procuraduría inició 5 indagaciones preliminares para esclarecer las circunstancias en las que murieron estos 15 menores de edad en las recientes operaciones militares en Guaviare, Amazonas y Arauca. En este caso también se busca determinar si la fuerza pública cumplió con los protocolos del derecho internacional humanitario y el principio de precaución que deben contemplar todas las actuaciones del Estado. Mientras tanto, el presidente Gustavo Petro sigue defendiendo el uso de los bombardeos, dice que estuvieron en riesgo 20 militares en el Guaviare, mientras que con cinismo reapareció alias Iván Mordisco en un video de más de 5 minutos en el que niega que su grupo criminal cometa el delito de reclutamiento de menores de edad, que es un crimen de guerra, y amenazó con afectar las elecciones del año entrante. Las dramáticas cifras de la Defensoría del Pueblo revelan que este año han sido reclutados 162 menores de edad por parte de los grupos armados ilegales, siendo las disidencias de alias Iván Mordisco las principales responsables de este delito. Sin duda, hay que continuar la ofensiva por parte de la fuerza pública contra los grupos criminales en general y en particular en contra de Mordisco y sus secuaces, que es un residuo del AMPA que quedó luego de la firma del acuerdo de paz con las FARC. Paola Ochoa es periodista. Está en Mañanas Blue. 6 de la mañana, 32 minutos. ¿Le suena la flauta al gobierno en materia económica con un crecimiento del 3.6% anual en el tercer trimestre de este año? El mejor dato de los últimos 3 años y muy superior a todas las expectativas del mercado, que tenían unas previsiones que rondaban el 3.2% según las cabalas de analistas y de bancos. Una flauta que le suena gracias a la música del gasto público, llevando la melodía hoy por hoy en el crecimiento económico del país con un ritmo prestísimo del 14.2% anual y gracias al aumento del pie de fuerza, las primas militares y las inversiones que viene haciendo la Registraduría Nacional de cara al año electoral, sin todo lo cual la economía habría crecido un 50% menos, es decir, a la mitad, ya no al 3.6%, sino al 1.8% según los cálculos del Banco de Bogotá. Un efecto del gasto público sobre el crecimiento que es indiscutible, que es innegable y que jalona el sector de administración pública, defensa, educación y salud a un impresionante 8%, es decir, más del doble del Producto Interno Bruto general, muy apalancado obviamente por el gobierno colombiano, que además hoy se alza como el tercer mayor empleador del país, cuando hace 10 años era el cuarto, y hoy se alza precisamente por el aumento en la nómina de la administración de Gustavo Petro y al incremento en el número de contratistas petriburgueses, o bueno, al menos petritrabajadores, que atraviesan hoy su mejor momento en medio de un Estado que ha venido creciendo en tamaño, importancia y en peso dentro del crecimiento cuyo segundo gran motor, detrás obviamente del gasto público, corre por cuenta del gasto de los hogares, que jalonan a su vez comercio, transporte, alojamiento y servicios de comida, con un agregado que crece a un robusto 5.6% y que suena a molto alegro. Todo lo contrario al tiempo lento o al adagio en el que vienen actividades como la minería y la construcción, que más que lentas vienen es deprimidas, con una contracción respectiva del 5.7% y del 1.5% en el tercer trimestre de este año, básicamente porque hoy sacamos menos carbón, menos petróleo y menos gas, y también porque estamos construyendo menos casas, menos edificios, menos bodegas y menos centros comerciales. Camila Carvajal es periodista. Está en Mañanas Blue.
6 de la mañana, 34 minutos. Era 15 de septiembre. Ese lunes, el presidente Petro sentenció el futuro de Aldo Cadena como vicepresidente del FOMAC, la entidad que administra los recursos de salud para más de 800.000 profesores en el país. Ese día hubo Consejo de Ministros y ahí el presidente Petro regañó a Aldo Cadena por los problemas que persistían y que persisten en el sistema de salud de los profesores. Ahí le dijo: si usted no es capaz de corregir eso, no puede ser. El regaño se materializó en las últimas horas. Aldo Cadena fue sacado del FOMAC y ya le encontraron reemplazo, lo que demuestra que ni con sus aliados históricos el presidente Petro puede terminar con una buena relación. Es que Aldo Cadena era un antiguo aliado del presidente Gustavo Petro, fue su secretario de salud en Bogotá cuando Petro era alcalde y estuvo marcado además por las polémicas en ese paso con la escogencia de gerente en la EPS Capital Salud, una entidad público-privada que terminó en la quiebra. Después fue director del IDRD y ya en el gobierno nacional había sido el presidente de Nueva EPS antes de pasar precisamente por el FOMAC. En Nueva EPS hay que recordar que en su periodo, en su administración, se dejaron de publicar los informes y estados financieros. Con ese antecedente llegaba a manejar la salud de los profesores. El reemplazo de Aldo Cadena es el médico cirujano Herman Bayona, quien fue vicepresidente de la Federación Médica Colombiana y ahora manejará la salud de los profesores. La salida de Aldo Cadena es la primera de las consecuencias prácticas producto al más reciente paro de maestros. Acuérdense ustedes, los profesores en la calle en octubre exigiendo soluciones a su sistema de salud. No se nos puede olvidar que el cambio de modelo en el FOMAC es el experimento del gobierno a la gran reforma que quieren para todo el sistema. Si así está el panorama para los profesores, ni pensar con un cambio para todo el sistema de salud. María Camila Orozco es periodista. Está en Mañanas Blue. Ya son las 6:36 minutos de la mañana. Colombia también sufrirá por el recorte de recursos en la Cruz Roja Internacional. A partir del 1 de enero del próximo año, reducirá en un 30% su presupuesto para operar en Colombia. El recorte, que obedece a un efecto global por la disminución de recursos para operar y la priorización de las guerras, se traduce en Colombia en el cierre de 3 de sus oficinas y enfocarse en zonas más complejas por el orden público y despedir al menos 120 trabajadores. Las oficinas que van a cerrar son las de Apartadó, Pasto, Cali y Bucaramanga. Y así las cosas, queda por ahora operando 10 oficinas en todo el país, incluyendo la de Bogotá, y la asistencia humanitaria para el nororiente se coordinará desde Cúcuta y las del suroccidente desde una nueva sede que se va a abrir en Popayán. Así que con limitados recursos operará este organismo internacional que históricamente ha cumplido un papel fundamental sirviendo de puente y mediador con grupos armados ilegales, por ejemplo, para la devolución de secuestrados y el cese de hostilidad, para el alivio del sufrimiento de las comunidades que padecen el conflicto armado. Es un golpe que llega el mismo año en que esta Cruz Roja alertó la peor situación humanitaria en Colombia desde la firma del acuerdo de paz con la extinta guerrilla de las FARC. Es de tal tamaño esta crisis que a partir de enero del próximo año la delegación del CICR que opera en Colombia también asumirá y tendrá la labor de supervisar la oficina de la Cruz Roja en Lima, Perú, en Ecuador y en Bolivia. Estás escuchando